Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta clase número 6 de base de datos relacionales, vamos a estar abordando los contenidos de la segunda unidad llamada funciones de una sola fila en SQL. Y vamos a dividir estas funciones, al menos en la clase de hoy, en funciones para el manejo de cadenas de caracteres y al final algunas funciones para el manejo de números. Dentro de las funciones de cadena de caracteres encontramos muchas más. No solamente son estas, sino que puedes encontrar muchas otras funciones. Pero nos vamos a orientar a lo que nos pide la asignatura, que son las que aquí aparecen. Como su nombre lo indican, estas funciones van a permitirnos realizar acciones puntuales sobre nuestras cadenas o campos que sean del tipo de cadenas, como puede ser un varchar, por ejemplo, un nombre, un apellido, un correo, entre otras. Así que vamos a dar la explicación utilizando la tabla de apoyo llamada dual. Esta tabla llamada dual no es una tabla que tú tengas que crear, es una tabla que viene de sistema y que te ayuda a ejecutar directamente las instrucciones en el caso de que necesites testear algo puntual, que es lo que vamos a hacer al menos con estos pequeños ejemplos del día de hoy. La primera función, lower, nos va a permitir tomar una cadena y convertirla en minúscula, mientras que upper nos va a permitir hacer lo opuesto, es decir, tomar una cadena y convertirla a mayúscula. Las funciones no tienen por qué ser escritas en mayúscula. Podrías tener un intercalado entre mayúsculas y minúsculas y va a funcionar bien. Lo que importa es que la función esté bien correcta. Y fíjese que el select lo estoy haciendo, estoy implementando la función, le estoy pasando el campo que quiero convertir a minúscula, en este caso un texto en mayúscula, y en el from colocamos directamente from dual. Entonces, si usted copia esta instrucción, te vas a tu SQL Developer, te conectas con tu usuario System. Mira, podríamos crear una cuenta nueva, pero voy a probar estas instrucciones aquí directamente con el System. Así que conéctese nomás, espere a que se abra la hoja de trabajo y pegue la instrucción. Si ejecutas, te va a aparecer el texto en mayúscula convertido a minúscula. Por supuesto, esta es una tabla de sistema, yo no la creé, viene incorporada en Oracle directamente, así que le vamos a colocar el comentario. Convierte a minúscula el contenido entregado. En este caso, el contenido entregado es el texto en mayúscula. Si esta función la implementáramos sobre un campo, acá tú tendrías que colocar el nombre de tu campo, por ejemplo, el nombre del cliente. Estoy inventando, ¿ya? Sé que no existe. Y aquí en vez de dual tendrías que colocar tu tabla, clientes. ¿Sí? Habría que hacerlo de esta forma. Por supuesto, no he creado eso, así que lo dejo así como estaba. También es posible implementarle ahí un alias, ¿verdad? Con normalidad, colocarle minúsculas. Eso es. ¿Ya? Lo normal. Por otra parte tenemos el upper que hace lo opuesto, es decir, si te fijas, el nutriente que le estoy entregando es un texto en minúscula y upper lo convierte a mayúscula. Así que el mismo comentario pero cambiándole algo muy leve. Convierte a mayúsculas el contenido entregado. El alias que le voy a dar será mayúsculas. Y si ejecutas, ese minúscula que sale ahí de hola mundo va a aparecer aquí en mayúscula. ¿Sí? Ahí tenemos dos funciones básicas de manejo de texto. Dice después, también es posible anidar upper y lower. Por ejemplo acá, esto ya es más rebuscado y sería difícil encontrar el escenario en el cual aplicarlo, pero oye, se puede hacer. Por ejemplo, el texto original es hola mundo. Ese hola mundo que está en minúscula lo convierto en mayúscula. Una vez convertido en mayúscula, lo convierto en minúscula. Una vez que se convirtió a minúscula, lo convierto a mayúscula. Y finalmente, eso que está en mayúscula, lo convierto en minúscula. Por lo tanto, me va a salir el hola mundo en minúscula. ¿Ya? Lo hice así rebuscado para que se entienda que estas funciones son posibles de anidar siempre y cuando la estructura sea correcta. Aquí le coloco el resultado final
sería el texto en minúscula. Y voy a ir guardando los avances, les recomiendo que hagan lo mismo porque el developer en algún momento se podría llegar a pegar de la nada. Así que es muy importante guardar esto. Le voy a colocar en clase 7, desarrollo. Bien, eso es, ojalá se esté comprendiendo. Por ahora estamos haciendo los testeos directamente con texto y con la tabla dual, pero después vamos a tener que hacerlo sobre nuestros modelos, utilizando los campos. Luego tenemos la función initCap, de Initial Capital. InitCap lo que hace es tomar un texto y cada una de las iniciales te las va a dejar en mayúscula y el resto de la palabra en minúscula. Por ejemplo, acá mira, dice AB de avenida. La A quedaría en mayúscula, la V en minúscula. Después dice San Juan. La S quedaría en mayúscula, AN en minúscula, la J en mayúscula, la U, la A y la N en minúscula. O sea, esa cadena que está desordenada en términos de formato, si la ejecutas, mira, te va a aparecer, pero con cada inicial en mayúscula y el resto en minúsculas. Eso lo hace Initial Capital. De repente, ¿cierto? No queremos que salga todo en mayúscula o todo en minúscula, sino que salga como de esta forma, ¿sí? De letra capital, Initial Capital. Así que aquí le colocamos el texto, le colocamos la explicación. Convierte a mayúsculas la inicial de cada palabra. Mientras que el resto los deja en minúsculas. Y guardamos los avances. La misma explicación de hace un rato. Si esto lo hiciera con una tabla nuestra, acá en vez de colocar eso, tú tendrías que colocar tu campo. Por ejemplo, el campo de la dirección de los clientes te va a aparecer de esa forma, por poner un ejemplo. Entonces ahí me aparecería con letra capital. Guardo los cambios. La siguiente función nos permite concatenar cadenas. Yo ya les enseñé a concatenar utilizando este símbolo del pipe, ¿sí? Ese. Pero si utilizas la función concat, ten en cuenta que igual vas a poder concatenar, pero solamente un máximo de dos elementos. En este caso, se va a unir jpérez y junto a jpérez se va a unir @gmail.com. Por lo tanto, el resultado de concatenar esas dos cadenas es jpérez@gmail.com. El concat te permite un máximo de 2. Pero si yo concateno de la otra forma que les enseñé, por ejemplo, J y después al lado de J voy a concatenar Pérez y al lado de Pérez voy a concatenar el arroba y al lado del arroba voy a concatenar el Gmail y así podríamos ir colocando muchas otras concatenaciones. .com from one. Entonces concatenar de esta forma es un poco más cómodo, ¿sí? Es un poco más cómodo, te deja, no te limita a solo concatenar un máximo de 2 elementos, sino que los que tú quieras. Pero bueno, ahí tenemos el ejemplo de concatenar. Así que coloquémosle permite concatenar dos cadenas de texto. Ahí que quede más o menos separado. Acá le voy a colocar ejemplo de concatenación. Ahí está. Eso es. Luego tenemos la función length. Length es parecida al len de Python que hemos estado utilizando. El len te determina la cantidad de caracteres. En este caso length th hace lo mismo. Determina la cantidad de caracteres,
Pero si se aplica sobre un valor numérico, te determina la cantidad de dígitos que tiene. Por ejemplo, mira, si lo aplico sobre Mabel Ortega Fuentes, ¿ves? Le estoy diciendo, dime el largo de esa cadena. Y me dice, el largo es de 20. Y claro, empieza a contar letra por letra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio también cuenta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Está bien. Y si ahora ejecutas la misma función sobre el 14.990, te dice cuántos dígitos conforman el número. 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Entonces ahí te dice que tiene 5 dígitos. Coloquémosla acá entonces. Permite determinar la cantidad de caracteres dígitos de un campo. ¿Sí? Así lo resumo. Guardan los cambios. Con eso ya vimos las primeras funciones básicas. Sigamos avanzando. Luego tenemos la cadena substring, que es una de las funciones, la función substr, que es substring, que es una función bastante interesante y que permite determinar el fragmento de una cadena. Por ejemplo, acá tú tienes la palabra paralelepípedo. Entonces, cuando aplicas la función substring, significa que quieres extraer parte de la palabra paralelepípedo. Al colocar el número 3, estás diciendo que desde la letra número 3 vas a presentar el contenido. O sea, en lugar de mostrar paralelepípedo, cuentas 1, 2, 3 y te va a mostrar desde el tercero en adelante. O sea, te va a mostrar únicamente paralelepípedo. Aquí creo que se aprecia un poco mejor porque cada letra, imagínatela como si estuviese dentro de un arreglo. Es como que el substring posiciona cada carácter en un índice que comienza en 1, no en 0, como normalmente lo hacemos con arreglos, por ejemplo. Comienza en 1. Y claro, como pusimos 3, dice 1, 2 y 3. O sea, desde ahí en adelante va a mostrar el contenido de la cadena. Y es por esa razón que al ejecutarlo debería aparecer paralelepípedo. Ejecutas y ahí está, paralelepípedo. Por lo tanto, si le colocas 5, lo único que debes hacer es contar. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, debería aparecer lelepípedo. ¿Sí? Ahora, cuando le colocas ese único parámetro, te ubicas en esa posición y de ahí en adelante se muestra la cadena. Se muestra el resto de la cadena, lo que falta. ¿Ok? Entonces, coloquémosle ahí. Extrae el resto de una cadena desde el punto indicado. Ya. Ahora, si colocas un -3, significa que vas a contar de derecha a izquierda. Por ejemplo, aquí colocas -3, significa que la última letra sería la -1, la penúltima sería la -2 y luego sería la -3. Entonces te ubicas desde ahí en adelante y eso es lo que va a presentar. Entonces, en este caso de paralelepípedo le digo -1, -2, -3. Entonces me va a mostrar desde el -3 en adelante, me va a mostrar Edo. Eso es lo que debería aparecer. Entonces no solo funciona con números positivos, también funciona con números negativos. Bien. Imagínate que digo -8. Sería -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. O sea, eso es lo que me va a aparecer en pantalla. Lepípedo. ¿Sí? Si es positivo, cuentan los espacios de izquierda a derecha. 1, 2, 3, de ahí en adelante. Si es negativo, de derecha a izquierda cuentan los espacios.
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces, desde el menos 8 en adelante es lo que se va a mostrar. ¿Sí? Lo mismo, pero contando el punto de inicio de derecha a izquierda. Y acá le digo de izquierda a derecha. Ya. Y tenemos la función substring, que es como subcadena, es como extraer la parte de una cadena. Y esto es algo que yo quería comentarles, que es un segundo parámetro. Porque claro, una cosa es que tú te ubiques en la posición y de ahí en adelante que se arrastre o que se aborde todo el resto de la cadena. Pero ¿qué pasa si no quieres todo el resto de la cadena, sino que quieres una parte solamente? Por ejemplo, aquí quiero mostrar ralel, en vez de paralelepípedo que me salga ralel. Por lo tanto, me ubico en la posición 3 y si sigues contando los espacios de la cadena, ese inicio pasaría a ser el 1 del siguiente. Por ejemplo, acá dice 5, entonces si el inicial es 3, tú tienes que empezar a contar desde ahí los siguientes 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Por esa razón en pantalla me va a salir ralel. Me va a salir ralel. ¿Sí? Ya, imagínate que yo quiero que me salga pípedo. No, mejor no, quiero que me salga ahí. Eso, quiero que me salga lepipe. Lepipe. ¿Ya? Entonces, tienes que imaginarte, la palabra paralelepípedo se compone de la posición 1 hasta la 14. Pero yo quiero mostrar lepípedo. ¿Cuál es la posición de la L del epípedo? La 7. ¿Ya? Entonces, la 7 sería nuestra inicial. Le colocas ahí entonces, mira. Le colocas. Me voy a ubicar en la 7. Ahora, como quiero colocar hasta lepipe, tengo que ver cuál es la posición de esa, pero tomando como punto de inicio la número 7. Esa número 7 sería el inicio, entonces esa sería la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, yo debería colocarle desde la posición 7 hasta la posición 6. Desde la 7, y aquí le coloco hasta la 6. Y ahí me sale lepipe. Lepipe. ¿Sí? Espero se comprenda. No tenemos que decirle de la 7 a la 12. No. De la 7 y luego piensas que la 7 es tu inicio. Entonces la cuentas como 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí le coloco. Me ubico en la 7 y cuento 6 espacios de ahí en adelante. Y por esa razón puedo mostrar lepipe. Extrae la subcadena indicando un inicio y un final. Y bueno, ya si lo ejecutas con números negativos, sería algo parecido. ¿Sí? El menos 3. ¿Qué me da el menos 3? Menos 1, menos 2, menos 3. Edo. ¿Ya? Esa sería la palabra extraer, edo. Pero al colocarle número 2, significa que el menos 3 va a ser mi punto de inicio. O sea, ese sería el 1, ese sería el 2. O sea, me va a mostrar únicamente ed. Ahora, si yo digo menos 6, me voy a ubicar acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Me voy a ubicar ahí, en esa P. ¿Ya? Entonces le voy a decir menos 6 y me ubico ahí. Y si desde el punto 6 cuento 4 espacios, me va a salir 1, 2, 3, 4. O sea, debería aparecerme la palabra pipe. ¿Sí? Lo voy a probar. Si le digo menos 6, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6,
menos 6, ahí está. Debería empezar desde ahí. 1, 2, 3, 4. Entonces le digo quiero 4 espacios desde el menos 6 en adelante. Entonces ahí me va a salir pipe. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Cuenta 4 espacios. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso es lo que logramos. Lo mismo, pero aplicando la lógica con números negativos. Ahí tenemos el substring, que es para poder extraer parte de una cadena. Ojalá se esté comprendiendo la idea. Luego tenemos el instr, el instring. El instring nos indica no la cadena, sino la ubicación, la posición desde donde comienza la palabra, la cadena que tú estás buscando. Por ejemplo, acá tenemos Gabriel García Donoso. Los espacios también forman parte de la cadena, ¿ok? Entonces ahí está, mira, Gabriel, espacio, después García, espacio, ahí está, García, espacio, y después Donoso. O sea, me dan 21 caracteres. Entonces, ¿cómo funciona? Tú dices, de Gabriel García Donoso me interesa buscar dónde comienza la palabra nos. La palabra nos, de Donoso, empieza, fíjese, nos, de Donoso, empieza en la posición 18. Y ese va a ser tu resultado. Si yo quisiera buscar dónde se encuentra el comienzo de la palabra Arcía, de García, Arcía, digo, oh mira, ahí está Arcía. Arcía empieza en la posición 10. Entonces me diría, Arcía empieza en la posición 10. Acá en vez de nos yo debería colocar Arcía. Vamos a indicarlo. Este sería el ejemplo del instr. Guarden los avances. Mira, si busco el nos, me sale que está en la posición 18. Correcto. Y si busco Arcía, Arcía comienza en la posición 10. Entonces aquí le coloco Arcía. Arcía comienza en la posición 10. ¿Sí? Entonces aquí le podríamos colocar como comentario: determina la posición desde la cual comienza una cadena. ¿Sí? Entendiendo que cada letra va a ocupar un espacio, tienes que imaginártelo como si fuese un arreglo, con posiciones desde el 1 en adelante. Eso es. Dice, también se puede indicar la posición de la coincidencia desde donde se iniciará la búsqueda de una subcadena. Por ejemplo, acá mira, quiero buscar la letra O. Gabriel García Donoso. La letra O, eso quiero buscar, la letra O. La letra O está en la posición 17. ¿Sí? Está en la posición 17. Y el 7 del final indica desde qué punto se va a empezar a buscar la letra. Voy a empezar a buscar la letra O desde la primera posición. En este caso no, en este caso voy a empezar la búsqueda de la letra O desde la posición 7. Entonces de aquí en adelante empieza a buscar. Me dice, la O que estás buscando se encuentra en la posición 17, y efectivamente es así. Ahora, imagínate que yo quiero buscar la letra A. La letra A está en la posición 2. Pero si yo le digo, la letra A, búscala desde la posición 7 en adelante, esa no me la va a encontrar, me va a encontrar esa, la de la posición 10. Mira. Le digo, búscame la letra A. La A está en la posición 2. Pero si ejecutas, me va a decir que la A está en la posición 10. ¿Por qué? Porque mi punto de inicio de búsqueda es la posición 7. O sea, de ahí en adelante se comenzaría a hacer la búsqueda del elemento que tú estás indicando. Así que hay que tener cuidado. Tienes que conocer lo que representa cada parámetro.
No tanto el memorizártelo, no tanto el aprenderte el comando, sino más bien entender para qué sirve y entender la función que cumple cada uno de los parámetros de esta función. Entonces, aquí le podríamos colocar: determina la posición del elemento buscado, pero considerando, lo voy a continuar aquí, ahí. Pero considerando como punto de inicio la posición que se indique. Cuesta recordar estas explicaciones, por esa razón yo me di el tiempo de preparar esta explicación, ¿sí? Es más fácil visualizarlo o comprenderlo cuando descompones la palabra o la frase en un arreglo, así te das el tiempo de hacer este orden. Bien, eso es, guardamos los cambios y ahí vimos la instr, la instring, que te determina la posición. Bueno, aquí hay otra forma de hacerlo. Aquí hay 3 parámetros. La A es el elemento buscado. Seguimos con Gabriel García Donoso. Sabemos que el 7 es el punto de inicio, lo vimos recién. Entonces, desde el punto 7 en adelante me va a buscar la letra A. La letra A, de ahí en adelante, está en la posición 10. Posición 10. Pero el número 2 del final, el tercer parámetro, ese número 2, me dice cuál es la coincidencia que yo voy a encontrar, cuál quiero mostrar, la primera A, la segunda A, la tercera A, la cuarta A. Entonces, al colocarle el número 2, significa que no quiero que me salga ese primer elemento, quiero que me salga la segunda A, y la segunda A está en la posición 14. ¿Ves? Mira, si lo ejecuto sin el número 2, me va a quedar como lo hicimos recién. O sea, me va a mostrar que la A está en la posición 10. Correcto. Desde ahí en adelante está en la posición 10. Pero si coloco el número 2, me va a buscar la segunda coincidencia. Y la segunda coincidencia de letra A está en la posición 14. Está en la posición 14. Ahora, si te equivocas y le colocas que quieres buscar la tercera letra A, por ejemplo, la tercera letra A, y no hay tercera letra A, por cierto, hay 2 nomás. Si ejecutas, te muestra un 0. Y ese 0 tienes que interpretarlo como una especie de error, de no se encontró el elemento. ¿Sí? Tienes que imaginártelo como de esa manera. Ya, eso es. Entonces aquí le coloco el 2 del final indica, ahí me faltó cambiarlo, indica la repetición del dato buscado. Es decir, la segunda coincidencia encontrada. Eso es. Luego tenemos unos que son bien entretenidos para poder camuflar u ocultar cierto contenido, que son los LPAD y RPAD. L significa left, de izquierda. R, right, de derecha. Y pad viene a ser algo así como relleno. ¿Ya? El padding, el pad. El LPAD significa que es una función en la cual se va a rellenar hacia la izquierda. Entonces, fíjese. Voy a mostrar lo siguiente. Aquí les voy a explicar. Aquí. Mira, voy a hacer que me salga el 99. ¿Ya? Es como que yo hiciera esto. Select 99 from dual. Voy a mostrar el 99. Eso es. Ahora, al decir coma, significa que voy a mostrar un segundo elemento. Y ese segundo elemento va a ser el 99, pero como estoy usando LPAD, significa que hacia la izquierda voy a rellenar
con 5 elementos ese dato. Entonces tú tienes que hacer lo siguiente, tienes que tomar ese 5, restarle la cantidad de dígitos. ¿Cuántos dígitos tiene el 99? Tiene 2. 5 menos 2, 3. Es decir, a la izquierda del 99 van a aparecer 3 asteriscos, no 5. No 5, van a aparecer 3 asteriscos. Pero ¿por qué me salen 3 asteriscos si yo quiero 5? Porque tienes que empezar a contabilizar, mira. 1, 2, ahí está, mira. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el 5 no determina la cantidad de asteriscos que quieres que aparezcan. El 5 determina el largo que va a tener tu cadena al implementar el LPAT. Entonces, por eso les digo, si tú quieres mostrar 8 asteriscos, no te sirve colocar 8. ¿Cuántos te va a mostrar? Te va a mostrar 6. 8 menos 2 dígitos son 6. Entonces me van a salir 6 asteriscos. Si tú quieres 8 asteriscos, deberías colocar un 10. ¿Por qué? Porque 10 menos 2 dígitos, 10 menos 2, 8, entonces te van a salir 8 asteriscos. Y ahí rellenas hacia la izquierda. Ahora, no solamente puedes colocar asteriscos, puedes colocar lo que tú quieras. Puedes colocar un más, por ejemplo. Puedes colocar cualquier cosa. ¿Ya? Simplemente para rellenar. Entonces, rellenamos hacia la izquierda. Eso no es necesario, lo podrías quitar e igualmente va a funcionar. ¿Ya? Pero decidí colocarlo para que la explicación fuese un poco más sencilla, para que se comprendiera de mejor manera. Entonces, este es el número original, 99. Entonces, este 5 representa el largo que va a tener tu cadena una vez que a ese 99 se le implementen los asteriscos. Entonces, va a rellenar hacia la izquierda con tantos asteriscos hasta que la cadena en total quede con un largo de 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso yo les digo, el número que usted coloque acá, réstelo con la cantidad de dígitos o la cantidad de caracteres que tenga su campo. En este caso tengo el 99, 2 dígitos. 5 menos 2 da 3. Ah, entonces al lado del 99 me van a aparecer 3 asteriscos. 1, 2, 3, 4, 5. Largo de 5. ¿Cuántos asteriscos hay? 3. Ya, eso es. Entonces le coloco ahí que el LPAT rellena hacia la izquierda, completando con el símbolo asterisco hasta que la cadena tenga el largo de caracteres indicado. ¿Ya? Entonces quiero que la cadena, el número en este caso, tenga un largo de 5. ¿Y con qué voy a rellenar para llegar a esos 5? Con asterisco. 1, 2, bueno, ya creo que se comprende. El RPAT hace lo mismo, pero rellena hacia la derecha. La misma explicación. Coloco misma explicación, pero rellenando hacia la derecha. La misma explicación. Va a tener un largo de 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y con qué va a rellenar para alcanzar esos 5 caracteres? Con asterisco. Mira, ¿qué pasa si yo le coloco que quiero que tenga un largo de 2? La cadena ya tiene 2. Entonces, si lo ejecutas, mira, no se van a ver los asteriscos, no se va a ver el símbolo. Porque claro, ya quiero que tenga un largo de 2, pero ya tiene un largo de 2. Entonces no se va a alcanzar a ver el símbolo. ¿Qué pasa si le digo que quiero que tenga un largo de 3? Actualmente tiene 2, entonces para llegar a 3 le va a rellenar con un asterisco. Con 2 asteriscos.
con 3 asteriscos. ¿Ya? La misma explicación, pero rellenando hacia la izquierda. Por supuesto, esto va a tener mucho más sentido, va a ser más entretenido cuando lo hagamos con campos en lugar de simplemente datos explícitos, datos manuales. Eso es. Luego tenemos la función trim. Trim lo que hace es borrar los espacios del comienzo de una cadena y también los del final, además de permitirnos reemplazar ciertos elementos. Se puede utilizar de varias formas. Por ejemplo, cuando validamos en Python, yo siempre le pongo .trim. ¿Por qué? Porque el usuario podría escribir puros espacios en blanco, y al hacerlo de esa forma, se guardaría la cadena con esos espacios en blanco. Entonces, con el .trim yo se lo borro. Y esto es algo que también se puede aplicar en base de datos, en Oracle, que es lo que estamos viendo. Entonces, permite quitar los espacios de una cadena de caracteres. Si ejecuto, aquí hay un espacio, pero si ejecuto, no se ve dicho espacio, no se ve. No se ve. ¿Por qué? Porque el trim le quita ese espacio inicial. Eso hace el trim, le borra los espacios a la cadena. En este caso, los espacios del principio. Ahora, en el caso de números, también sirve para poder quitar los ceros. Le voy a colocar. Elimina los espacios del comienzo de una cadena. Después tenemos acá, elimina los ceros iniciales, o bueno, los ceros del comienzo de una cadena. Eso es. Entonces, por mucho que tú coloques 0,0000,9500, al final vas a ver 9500 nomás. Ahora hay que estar muy aburrido para empezar a escribir los números de esa forma. Con el atributo leading dentro de trim, vamos a poder indicar el dato que queremos reemplazar. Por ejemplo, acá, mira, tenemos esta cadena, 222, 111, 333. Entonces, al indicar el 2, indica que se borrará el número por delante, en este caso 222, quedando 11333. Es decir, si le coloco el 2, leading 2, me va a borrar los 2, todas las coincidencias de número 2 que están al comienzo de la cadena. Si por el contrario coloco el número 3 con un trailing 3, me va a borrar todos los números 3 del final de la cadena. Ahora, tanto leading como trailing pueden llevar el número sin comilla o con comilla. Por esa razón acá lo quise colocar con comilla simple. Bien, entonces con el trim, además de quitar los espacios, también puedes hacer como una especie de reemplazo de valor. Es algo que se puede hacer. Entonces, de ese valor numérico, borra todas las coincidencias que sean números 2. Entonces, me quita estos 2 y me deja solamente 111333. Eso es con leading. Si lo probamos con trailing, bueno, trim, pero dentro del trim trailing 3, con o sin comilla, igual va a servir, te borra las coincidencias del final. En este caso, bórrame los 3, las coincidencias 3, 3, 3, 3, que están en la numeración, pero del final, de la parte de la derecha de nuestro valor. Entonces, eso hace que me aparezca solamente 222, 111. Lo coloco ahí. Al agregar leading, borra las coincidencias del comienzo. Al agregar trailing, borra las coincidencias del final. Eso es, ojalá se comprenda
voy a dejar unos 3 espacios de separación entre cada aplicación de funciones para que se entienda que son elementos diferentes. Por ejemplo, mira, ahí tenemos todos los lower, los upper, después doy 3 espacios de separación, después viene el init cap, 3 espacios de separación, después vienen los ejemplos de concatenación, 3 espacios de separación, después viene la explicación de los len, ahí están los len, 3 espacios de separación, después vienen los substring, todos los substring así bien juntos, y después 3 espacios de separación, después vienen los ejemplos de instring, los ejemplos de instring cerca, y cuando terminen los instring, 3 espacios de separación, después viene el lpad, el rpad, de nuevo, 3 espacios de separación, 3 espacios de separación, y bueno, con los trim vamos a hacer algo parecido, entonces vienen todos los trim, y ahora 3 espacios de separación, para que me vaya quedando un poco más ordenado, ¿cierto? Un poco más agrupado o separado cada bloque de instrucciones. Ya, eso es con respecto a el trim. Luego tenemos la función replace. Bueno, la función replace esta sí que reemplaza el dato que tú estimes conveniente, que tú le indiques. Por ejemplo acá, a la cadena hola mundo, ¿cómo estás? Al colocar la letra O estoy indicando que todas las letras O de la cadena sean reemplazadas por el símbolo que tú le indiques, o por otra letra, o por un numeral, o por lo que tú le especifiques. Entonces al colocar asterisco, estoy diciendo que todas las O de la cadena van a salir con asterisco, van a ser reemplazadas. Ahí está, ¿ves? Hola mundo, ¿cómo estás? Ahí me sacó todas las letras O de la cadena. Ahora, si no le indicas el carácter, lo que hace el replace es quitarlas, la borra. Por ejemplo, acá solamente le digo, esta cadena voy a reemplazarle la letra O. Y como no le puse ningún símbolo, cada coincidencia de letra O desaparece. ¿Ves? Ahí está, la quita. Por esa razón es ideal indicar algún símbolo. No tiene por qué ser un símbolo, puedes colocar, no sé, una letra. Entonces, donde está la letra O, va a reemplazar la letra que tú le indiques. Y si no le especificas ese parámetro, la coincidencia se borra. ¿Sí? Te borra las letras O. Pero no te las borra de tu base de datos, sino que te las borra para efectos de la presentación solamente. Aunque bueno, actualmente la verdad es que no nos afecta porque estamos utilizando esto a partir de la tabla dual. Así que no es que tengamos una tabla como tal. También funciona con números. En este caso, de esa secuencia de números, quiero reemplazar todos los ceros. ¿Por qué valor lo voy a cambiar? Por unos. Entonces me va a quedar como 2222, 111, 999. Eso es. Así que coloquémosla acá. Reemplaza las letras de la coincidencia. Bueno, ya, las letras O por el símbolo indicado. Se entiende que aquí tú puedes colocar cualquier otra letra. Por ejemplo, acá le digo, si me encuentras esa A o la S o alguna combinación, por ejemplo, CO, que haga el cambio. ¿Ya? Acá le colocamos la nota. De no indicarse el símbolo, a reemplazar, las coincidencias se omiten. Las coincidencias
se omiten, o sea, no van a salir. Y acá lo mismo. También sirve con números. Los ceros se terminan cambiando por unos. Y tenemos entonces la función replace. Estos nombres de funciones replace, trim, lpad, rpad, ya todas esas no tienen por qué escribirse en mayúscula. Si tú lo escribes con minúscula, por ejemplo ahí replace, igual va a estar bien, igual va a funcionar, solamente tiene que estar bien escrita. Ahora que le da igual el tema de las mayúsculas o minúsculas. Yo lo escribo con mayúscula por un tema simplemente estético, para que destaque un poco más. Para que destaque un poco más del resto, me refiero. Guarden los cambios. Y hasta ahí llegaríamos con las funciones de cadena. Luego tenemos algunas funciones de número, pero la gran mayoría ya las vimos, las hemos visto en otros casos. Y para poder implementar esto, vamos a crear una tabla llamada personas, solamente para poder ejecutar unas pocas instrucciones. Así que lo vamos a dejar ahí. Crea la tabla personas con los inserts de ejemplos para poder hacer los testeos, ¿sí? Y bueno, una de las primeras funciones de número, que ya la hemos utilizado antes, es el ABG, ¿cierto? El ABG, el zoom, esas funciones normales de número, ya, perfecto. Las que son de agrupamiento, de agregado, perdón, ya, esas nos pueden llegar a servir como funciones de número. Entonces ya sabemos que el ABG nos presenta el promedio. En este caso estoy sacando el promedio de edades, ¿sí? Ya. Otra función que también ya hemos utilizado, que forma parte de estas funciones de números, es la función round, que ya la hemos utilizado para aproximar. En este caso, si yo le coloco round, paréntesis, y lo cierro, estoy diciendo que el resultado de la función lo voy a redondear dejándolo sin decimales, y por lo tanto, como me da .75, esto debería convertirse en un 48. Bien, ahora, si utilizas otra función que se llama trunc, el trunc quita los decimales o reduce los decimales, pero evita que el valor se incremente, evita que se redondee hacia arriba, que se aproxime. Por ejemplo, acá en vez de round, le colocas trunc. Entonces, ¿qué hace eso? Mira, le va a quitar los decimales, pero no lo va a convertir en 48, porque no lo va a aproximar. Lo deja simplemente en 47. El round lo aproxima hacia arriba. Bien, ahora usted igual puede indicarle la cantidad de caracteres. Por ejemplo, en vez de que salga 47.75, usted sabe que podemos indicarle acá ,1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a mostrar un decimal, pero si ese decimal puede aproximar, lo va a aproximar. O sea, me va a mostrar 47.8, porque estoy usando round. ¿Ves? Pero si intento hacer lo mismo con trunc, no me va a mostrar 47.8, sino que me va a mostrar 47.7. No lo va a aproximar. Si hago lo mismo pero con trunc, le digo, muéstrame un decimal. Entonces, perfecto, me muestra el decimal sin aproximar. Así que aquí le voy a colocar para calcular promedios, para aproximar, quitando los decimales, acá sería para aproximar, indicando una cantidad de decimales. Acá sería para no, para no aproximar,
no redondear, pero quitando decimales. Para mantener decimales indicados, pero sin aproximar. Guarden los cambios. Ya el round, el ABG ya lo hemos utilizado. El trunc, me parece que lo mencioné en alguna clase o quizá fue en alguna sección puntual, no en todas. Ya, pero el trunc es como el round. También te sirve para los decimales, para quitarlos o indicar una cantidad de decimales, pero con la diferencia que no aproxima. ¿Sí? No aproxima. Ahí tenemos las funciones de número. Voy a colocar ahí funciones de números. Bien. Otra función que es de número es el mod, es para calcular el mod. El mod es el resto de una división. Por ejemplo, si tú dices 12 dividido 4, ¿cuántas veces cae el 4 en el 12? Y lo cuentas con los deditos, pues 4, 8, 12, cae 3 veces. ¿Me sobró algún valor? No. Pero en estos casos, mira, cuando tú dices 11,4, estás diciendo 11 dividido 4. O sea, ¿cuántas veces cae el 4 en el 11? Y lo haces con los deditos. 4, 8. Cae 2 veces. Porque 4, 8, 12 se pasa, ¿cierto? Entonces 4, 8 cae 2 veces. ¿Cuánto me queda? Me quedan 3, me sobran 3. El mod es ese sobrante. ¿Ves? El 4 cabe 2 veces. 4, 8. Y después cuentas con los deditos. 9, 10, 11. Me sobran 3. Ese sobrante es el mod. 12 dividido 4. 4, 8, 12. Cae 3 veces y calza justo y no sobra nada. Por lo tanto, el mod va a dar 0. No hay sobrante. Y cuando colocas, acá, cuando el segundo valor es más grande que el primero, es decir, 11 dividido 16, ¿ya? Cuando el segundo valor es más grande que el primero, el mod va a ser siempre el valor inicial. El valor de la parte izquierda, el valor del principio. ¿Ya? Así que coloquémosle ahí el tema del mod. Esto sería lo último para después empezar a hacer una actividad. Determina el sobrante de una división. No sé si con la calculadora lo puedo hacer, ¿eh? 11 dividido 4. ¿Ya? El 4 cae 2 veces y tengo un sobrante que sería de 8. 4, 8, 9, 10, 11. Entonces tengo, un sobrante de 3. En la pizarra sería más fácil de explicar, pero bueno, ya, se hace lo que se puede. Ahora, si le colocas 15, ¿cuántas veces cae el 4 en el 15? 4, 8, 12. Cae 3 veces. ¿De cuánto es mi sobrante? 12, 13, 14, 15. Mi sobrante es de 3 también. Y si coloco, no sé, 42. 42 dividido 4. ¿Cuántas veces cae el 4 en el 42? Cae 10 veces. 4, 8, 12, hasta llegar al 40. Y después de ahí no puede seguir más. Entonces me sobran 2. Eso es. Entonces determina el sobrante de una división. Personalmente, estas funciones mod, yo no suelo utilizarlas. ¿Ya? No suelo utilizarlas.
Ahora, algunos más puristas me dirán, no, pero es que es súper importante el tema del mod porque los sistemas bancarios tienen ya, ¿sí? Pero bueno, oye, es una utilidad que tenemos, ¿ya? Entonces, 12 dividido 4 cae 3 veces justo, no me sobra nada, por lo tanto, no hay sobrante. 11 dividido 4, ya lo dijimos, cae 2 veces, 4, 8, 9, 10, 11, me sobran 3. Entonces tengo el sobrante de 3. ¿Sí? Asimismo podríamos colocar acá lo que dijimos recién, coloquemos otro, coloquemos 18. ¿Cuántas veces cae el 4 en el 18? 18 dividido 4. 4, 8, 12, 16. Cae 4 veces. 16. 4 veces. 17 y 18, me sobran 2. Entonces el mod sería de 2. ¿Ya? Y cuando es justo no hay sobrante, y cuando el número por el cual se va a dividir es más grande que el primero, el mod siempre es el valor del primero. Por ejemplo, 11 dividido 16 me da 11. ¿Ya? Determina el sobrante de una división. Le voy a colocar aquí, esto da 2. Sobrante 3. Este sería sobrante 2. Sobrante 0. Y acá sería, se repite el primero. 11. Eso es. Guardamos. Y con eso ya vimos algunas de las funciones más relevantes en términos de manejo de cadenas y manejo de números. Entonces lo que hay que hacer ahora, y que va a quedar como tarea, es el desarrollo de un ejercicio. O sea, vamos a aplicar estas funciones, pero en el siguiente modelo. Va a tener que crear una cuenta llamada usuario, o bueno, si quiere igual puede resolverlo todo con el system, ya, da igual. Entonces creas una cuenta, usuario 111, clave 123456, vas a crear un rol llamado práctica. Lo mismo de la prueba anterior. Hay que asignarle los permisos y además asignarle, aunque no te lo diga, el rol de BA. Hay que crear estas tablas, hacer estas inserciones. Y fíjese que acá tenemos un modelo que tiene comentarios que se pueden realizar, que pueden hacer los usuarios sobre noticias. Por ejemplo, ese comentario de las tengo todas es un comentario que se hizo en la noticia 2. Y la noticia 2 es consolas de nueva generación. ¿Quién hizo ese comentario? Lo hizo el usuario 1, el usuario admin. O sea, el usuario admin tiene todas las consolas y colocó ese comentario en la noticia de consolas de nueva generación. ¿Sí? Y el usuario admin tiene una suscripción avanzada y el estado, fíjese que a todas les puse estado 1, ID es 1, a todas les puse ID es 1 porque es el estado del registro, es decir, el registro está habilitado o deshabilitado. ¿Ya? Ese sería el modelo. Y luego hay que resolver 9 peticiones. Y en las peticiones vamos a tener que determinar qué función de cadena o qué función de número hay que aplicar. ¿Sí? Por ejemplo, liste los nombres de los usuarios y la cantidad de comentarios que ha realizado cada uno. Cambie los nombres de los encabezados según cantidad y de manera ascendente. En ese caso, ya sabemos que cuando nos piden campos normales con funciones, hay que implementar un group by. Entonces, esa petición se hace normal. Pero en la siguiente, mira, me piden considerar la cantidad de caracteres como condición. Me hablan de rellenar, ya sea con el EPAD o con el REPAD, según lo que te pida. Acá me pide rellenar hacia la izquierda, entonces eso sería el EPAD. ¿Sí? Entonces vamos a estar mezclando lo que ya sabemos con este nuevo contenido. Así que queda propuesto de tarea para que traten de hacerlo y traten de practicar. Eso es.